Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Amén. Le damos gracias a Dios en primer lugar por darnos un día más de vida. Le damos gracias a Dios por habernos permitido estar en esta hora en su casa. Dios bendiga la vida de todos los que están presentes en este lugar. Dios bendiga la vida también de los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Vamos rápidamente a continuar con la enseñanza, hermanos, que estamos llevando, la doctrina de la palabra del Señor. Habíamos visto bastantes textos sobre cómo profundizar en la palabra de Dios. Faltaba uno, que es creer en ella, creer en la palabra de Dios. Jamás podremos, hermanos, nosotros tener fe si no creemos en lo que Dios dice a través de su palabra. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, verso del 1 al 3. Hebreos capítulo 4, verso del 1 al 3. Lo vamos encontrando, por favor, lo vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. ¿Sí lo tenemos? Hebreos capítulo 4, verso del 1 al 3. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Jesús. Alabado sea el Cordero de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura de la siguiente manera: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en el reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Oramos. Padre, Dios del cielo y la tierra, gracias te damos, eterno Dios, por el privilegio, Padre mío, en esta hora de tomar tu palabra. Te pedimos, Señor Dios mío, que seas tú hablándonos, Señor Dios eterno, a cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Bendiga, Señor Dios mío, nuestra vida, y que tu palabra, Señor, traspase nuestra alma, nuestro espíritu, Padre mío, y nos dé vida cada día, bendito Dios del cielo, nos haga crecer, Señor Dios mío, fortalecidos y madurar, bendito Dios del cielo, para estar aptos, bendito Dios de la gloria, como buenos aprobados. Padre bendito, que usemos bien la palabra con la cual, Señor, podemos enfrentar al adversario. Gracias te damos de todo corazón en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, rápidamente. Vamos a meditar unos instantes en la palabra del Señor. Bien, siempre estamos instando desde este altar a escudriñar las Escrituras, porque fue un mandamiento del Señor, porque fue una ordenanza de Él. No dijo si ustedes quieren o cuando ustedes puedan, sino que Él mandó exclusivamente a todos aquellos que iban a ser parte de su iglesia, a todos aquellos que son hijos suyos, a todos aquellos que lo han aceptado como Señor y Salvador. Él mandó escudriñar las Escrituras, porque en ella nosotros no solamente encontramos vida eterna, en ella encontramos todo, escuche bien, todo lo que el hombre y la mujer necesita. Usted lo va a encontrar en su palabra, en la palabra de Dios. Uno puede encontrar respuesta a nuestras incógnitas, uno puede encontrar paz para nuestra alma, uno puede encontrar felicidad y gozo en nuestro espíritu, uno puede encontrar todo lo que el hombre ha buscado desde el principio. Usted lo puede encontrar en la palabra del Señor. Cuando usted pasa adversidades y aflicciones, usted encontrará una respuesta porque usted está pasando esa adversidad, ya sea que usted sea justo, pero sin embargo está pasando en una adversidad, un problema, una prueba. Usted, cuando estudia la palabra, usted entiende por qué Dios le está metiendo en esa prueba, a pesar que usted es justo. Y cuando usted de repente está en pecado, cuando usted está en falta y sobre usted vienen muchas cosas, entonces usted por la palabra entiende que está siendo amonestado, está siendo disciplinado de parte de Dios. Todo, escuche bien, siempre diremos hasta el día que cerremos nuestras vistas desde la tierra, que siempre usted lo más que necesita es escudriñar las Escrituras, más que hermanos, que el amor de los esposos, de la esposa, más que cualquier cosa. Usted necesita palabra de Dios en su vida para enfrentar cualquier tipo de situación. No
No sabemos qué vamos a enfrentar a diario, cada día. Hermano, la vida nos da sorpresas. Hay cosas que el hombre no está preparado y a veces nos pasan circunstancias. Y si nosotros no estamos preparados, muchos se desaniman, se desalientan, mueren, se ahogan, se secan y luego se apartan. Eso es lo que acontece con mucha gente porque no se ha preparado. Por eso que Dios siempre, hermanos, ha insistido en que nosotros vayamos a través, hermanos, de la palabra a conocerlo. Usted jamás conocerá a Dios, hermanos, si no es por la palabra. Usted puede orar muy bien, pero sin embargo la palabra le va a llevar más allá. Es más, para orar usted necesita conocer bien la palabra para saber cómo orar, porque a veces no sabemos cómo pedir. Es cierto que Dios escucha todas las oraciones en su misericordia, pero cuando tú ya eres maduro, tú no solamente vas a necesitar leche espiritual, tú necesitas alimento sólido. De igual forma en la oración tiene niveles y no podemos quedarnos con una oración raquítica, anémica, que solamente, hermanos, pedimos y pedimos. La oración tiene sus partes y todo eso nos enseña la palabra de Dios para hacer amistades, para tener un enamorado, para el noviazgo, para el matrimonio, para educar a los hijos, para todo. Usted necesita palabra de Dios. ¿Cómo instruir a nuestros hijos? Necesita la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a enfrentar las adversidades de nuestros enemigos? ¿Cómo yo voy a hacer frente al adversario, a los brujos, a los hechiceros? Usted necesita conocer la palabra. Siempre vamos a insistir en esto. Es más, cuando el Espíritu Santo vino a esta tierra, cuando Jesús fue llevado al cielo, Él dijo: yo no lo voy a dejar solo, voy a enviar al Consolador. Y Él, escuche bien, el Espíritu Santo, Él les va a guiar, Él les va a enseñar toda verdad. Y no hay mayor verdad que la palabra. ¿Por qué la gente no sale de la miseria? ¿Por qué la gente no sale de la pobreza? ¿Usted sabe por qué? La respuesta usted la va a encontrar en la palabra. ¿Por qué la gente no sana sus enfermedades? La respuesta la va a encontrar en la palabra. Todo es pasado por la palabra, porque en la Biblia está el pasado, el presente y el futuro. Todo lo que necesitamos saber está en la palabra. Por eso necesitamos con urgencia escudriñarla. ¿Qué yo debo hacer entonces? Dice la Escritura, para profundizar en la palabra. Hemos visto 5 puntos. La primera era escuchando, la segunda era leyendo, la tercera era estudiando, la cuarta era memorizando, la quinta era meditando en ella. Y hoy estamos leyendo, creyendo en ella. ¿Por qué hay que creer? Porque si usted no cree, de nada vale que usted tenga 50 años en la iglesia. De nada vale que usted venga todos los días a la iglesia si usted no va a creer en lo que la palabra dice. Podemos decir que creemos con nuestros labios, pero con nuestros hechos, con nuestras acciones, no lo creemos. Por eso que este texto que hemos lecturado en Hebreos habla sobre ello. Hay algunos que, hermanos, no han alcanzado, hay algunos que no han creído. Y muchos cristianos son cristianos, pero no creen en la palabra, porque si creyeran en ella, no se darían por vencidos, no se darían por derrotados, no se darían por acabados, no dirían: ya, hasta aquí nada más llegué, ya no puedo más. Porque aquel que conoce la palabra entiende que vamos a permanecer hasta que Cristo venga. Los que son de Cristo permanecerán, pase lo que pase, sea golpeado de una u otra forma, permanecerán para siempre. Hay que creer en las promesas que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho, cuando tú creas en Él, tu casa también se va a salvar. Esa es una promesa que muchos ya han pasado por alto, han pasado años y no ven realizar esta promesa. Pero Dios no miente. Si no vemos eso, es porque algo le está pasando. ¿Y cómo nosotros vamos a averiguar qué es lo que está pasando para ver cumplir esa promesa? Pues usted necesita ir a la palabra. Hay que creer. Hablamos el día de ayer, antes de ayer, estábamos hablando sobre la incredulidad. Estamos viviendo en la última generación, la generación más incrédula. Creyentes, hermanos, que no creen dentro de las iglesias en la palabra, no creen en las promesas de Dios. Por eso que nosotros, escuche bien, recuerde esta cosa. Recuerde que nosotros podemos predicar aquí y enseñar muchas cosas,
Pero lo cierto es que se ha hecho un estudio y que después de 24 horas, escuche, todo lo que usted ha escuchado, todo lo que usted ha visto, según los estudios que se ha hecho, el 5%, escuche bien, de todo lo que has escuchado se te va a quedar. El 15% de lo que has leído se te va a quedar. El 35% de lo que has estudiado se te va a quedar. Pero solamente el 100% se te queda cuando tú memorizas la palabra. Hay niveles, escuche. Usted escucha, la gente solamente se conforma con escuchar. Escuchar no es suficiente. Primero es escuchar, luego usted tiene que leer. Mucha gente dice, el apóstol Pablo decía, la fe es por el oír. ¿Ok? ¿Cómo yo tengo fe? Por el oír. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo decía, la fe viene por el oír? Porque hasta ese entonces el canon bíblico no había sido sellado. Todavía la Biblia no estaba completa. Por eso que los apóstoles predicaban y la gente oía. Pero hoy ya no es suficiente solamente oír. Ahora usted tiene que leer, porque la escritura está sellada, ya está completo todo. Apocalipsis no se había escrito, los hebreos y los otros libros tampoco se habían escrito. Hoy no solamente me puedo conformar con el mensaje que el pastor da en la iglesia, con el mensaje que el evangelista da en las campañas, porque lo que usted oye, escuche bien, solamente el 5% de todo lo que usted oye se le va a quedar. No todo queda. Ese es el problema de la iglesia en este tiempo. Y no estamos hablando de esta iglesia, estamos hablando de la iglesia en el mundo entero, que solamente se contenta porque dice, la palabra de la fe viene por el oír, y están contentos con oír. No es suficiente. Solamente el 5% se queda de lo que usted oye. Usted tiene que ir más allá de tan solo oír. Luego de que usted oye, usted tiene que leer. Por eso que decimos, Biblia, cuaderno y lapicero. Usted escucha el texto, anota el nombre, el título, el tema, anota los textos y escucha lo que el predicador, el pastor dice, y luego va a casa, en la noche, en la madrugada, a la hora que no tiene nada que hacer, saca el estudio y usted empieza a investigar, a leer por sí mismo. Cuando usted hace eso, un 10% de conocimiento vendrá a su vida. Porque cuando usted lee, el 15% de lo que lee, y esto se aplica aquí en la iglesia, en el colegio, en los institutos, en las universidades, cualquier catedrático profesional, ¿sabe? Cualquier pedagogo experto en docencia sabe esto. No es suficiente solo oír. Hay que luego de oír, hay que leer. Después de leer, tengo que pasar al otro nivel, que es estudiar. A mucha gente no le gusta estudiar. Sinceramente, ¿cuántos de los que estamos aquí, los que nos están escuchando, después de los mensajes, van a casa, agarran su Biblia, hacen sus cosas, y después de hacer sus cosas, agarran su Biblia, su diccionario bíblico, su comentario bíblico, o entra a internet a investigar? No lo hacen. ¿Qué hacemos? Llegamos a casa y prendemos el televisor, prendemos o estamos en el chat, en las redes sociales, o estamos conversando, o estamos haciendo cualquier cosa, pero no están estudiando. Y ese es el problema de la iglesia de este tiempo. No estudia, no estudia. Y es por eso que no hemos crecido como hijos de Dios personalmente, porque recuerden, usted tiene que crecer como persona, usted tiene que crecer en el talento que Dios le ha dado, tiene que crecer en los dones que Dios le ha dado y tiene que crecer en el ministerio que Dios le ha dado. El talento no es para guardarlo, el talento tiene que producir. Si usted no produce, ¿qué dijo el Señor? Quitadle lo que tiene y dáselo a otro, y a él arrojando fuera. Y eso pasará en aquel día con millones y millones de cristianos que solamente se contentaron con oír, no leyeron, ni siquiera estudiaron.
Porque cuando uno estudia, tiene que, hermano, meditar, sentarse, pasar horas ahí, averiguando si lo que el pastor dijo era real y que tal si es mentira, que tal si no es verdad. Imagínense, porque hay evangelistas, hay brujos, hay hechiceros que se infiltran y enseñan herejías. Usted tiene que corroborar. Así cuando el apóstol Pablo predicaba, había un pueblo que investigaba, veía, corroboraba si lo que Pablo decía era verdad. Y ese debe ser el deber nuestro, de estudiar, de conocer, de saber, para decir amén. La gente en este último tiempo dice amén a todo, y a veces la enseñanza está mal. Y cuando usted dice amén, usted está de acuerdo con eso que está mal, y eso será llevado en cuenta. Los que están en las alabanzas tienen que conocer la Biblia, los que predican, los que oran, todos, toda iglesia, los de la escuela dominical, la juventud, las damas, todos tienen que saber las escrituras. Primer nivel, oír. Segundo nivel, leer. Tercer nivel es estudiar. Anótelo, por favor. Estudiar. Cuarto nivel, que es el último, memorizar. Hay que memorizar la palabra. Así como usted se acuerda de los cuentos que le contaron, la gente se acuerda de cuentos, hasta cuentos malos, pero no se acuerda de la palabra de Dios. Hay que memorizarlo, tenerlo listo en la mente. Cuando alguien necesita algo, dale palabra. A veces va a haber situaciones que no te va a dar tiempo de ir a buscar una Biblia. Tú tienes que lanzar. La palabra dice, el capítulo tal, el verso tal, capítulo tal, el libro tal, capítulo tal, verso tal. Así dice la escritura. Y cuando tú haces eso, estás honrando la palabra de Dios y Dios te va a honrar. Y cuando el diablo escucha eso, va a retroceder. Eso es lo que nos falta a todas las generaciones de este último tiempo, a la iglesia de este último tiempo, la última generación. Hacemos siempre, instamos a nuevamente a recapacitar y volver, porque estamos muy, pero muy lejos. Tenga en cuenta, escuche bien, tenga en cuenta que Dios es Dios el que nos exhorta a todos nosotros. ¿A qué? Uno, aprendan. Vamos a Santiago 1:21 para que usted vea que Dios nos va a exhortar en cuanto a su palabra. ¿Qué debemos hacer con ella? Santiago capítulo 1, versos 21 y 22 dice la escritura de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia, escuche, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre que la palabra implantada, la cual que puede salvar vuestras almas. Pero dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si son oidores, dice ahí, engañándoos a vosotros mismos. Millones de cristianos están siendo, o ellos mismos se están engañando. ¿Por qué? Porque se han conformado con tan solamente oír, pero no están siendo. ¿Qué es ser un hacedor? Ser un hacedor es oír, leer, estudiar, memorizar y practicar. Ese es un hacedor de la palabra del Señor. Y Dios nos exhorta: no sean tan solo oidores. Ustedes se están engañando. Dios amonesta, Dios está advirtiendo, y muchos cristianos negligentes en el mundo lo pasan por él. Dios tenga misericordia y que el Señor ponga en nosotros un hambre y sed por su palabra. Segunda exhortación, Mateo 5:18. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está diciendo el Señor? Dios nos está exhortando a que nosotros indaguemos que todas las cosas que van a pasar y van a suceder está escrita.
y usted tiene que estar apercibido porque nada va a dejar de cumplirse. Y usted tiene que amonestar a su familia, a sus seres queridos de las cosas que van a venir. Estamos anunciando hace meses desde este púlpito que viene una tremenda recesión en el mundo, que viene una hambruna tan tremenda en el mundo y mucha gente va a perecer por el hambre que va a haber, y mucha gente ignora eso. Anunciamos la pandemia, hoy anunciamos el hambre que se está propagando, pero nadie hace caso porque la vida tiene que cumplirse. Ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Apocalipsis 22, versos 18 al 19. Otra de las amonestaciones que Dios nos hace: hay de aquel que añade o quita. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte. ¿De dónde? ¿De qué libro? Del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, ¿qué está diciendo Dios? En otras palabras, para que usted lo entienda. Mucha gente dice que va a ir para arriba, pero no va a ir. Nuestro nombre fue escrito en aquel día que aceptamos a Jesús, pero el Señor dice que su nombre será quitado también. Hay una doctrina que se enseña que la salvación no se pierde. Aquí dice que el nombre será quitado. Y si nuestro nombre será quitado, es porque no nos van a llamar, es porque no vamos a subir. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando yo añado o quito, porque hay gente que le gusta inventar, hablar. Aquí no podemos ni añadir ni quitar. ¿Qué es quitar? No enseñar lo que no nos conviene, no vivir lo que no nos conviene. Porque en este último tiempo, en el tiempo de la iglesia de la Odisea, los cristianos solamente obedecen lo que les agrada. Lo que no les agrada no quieren saber nada con él. Y están quitando la palabra. Muchos maestros, muchos ministros, muchos pastores que no enseñan estas verdades para que su iglesia esté llena. No les hablan la verdad. No se atreven a decirle no a las ovejas porque les quieren tener contentas. No estamos para agradar a nadie, estamos para agradar a Dios. Y si se molesta, pues ellos y Dios. Nuestro deber es para con Dios. Estamos para decir al pecado, el pecado. A lo que no está bien, hay que corregirlo. Y hay que ser justo, sea quien sea. Aquí no hay que mi familia, que mi hermano, mi esposa, mis hijos. No. Lo que es. ¿Me entienden? Porque si no, estaría quitando la justicia de Dios. Y cuando yo hago eso, Dios quitará mi nombre del libro. Y está ahí. Cualquier Biblia dice lo mismo. Y eso es lo que mucha gente ignora. Porque hay iglesias llenas por dinero. Por dinero. No se les amonesta, no se les dice la verdad. A las finales, Dios te ama, Dios es bueno, Dios te va a perdonar. No se les dice la verdad y la gente está ahí, tranquila con su pecado. Pero bendito sea Dios, que Dios un día llamará a justicia a cada hombre en esta tierra. Nos llamará y nos pondremos delante de Él y le miraremos a Él, a su cara y a sus ojos. Y muchos agacharemos la cabeza y le diremos: no fui justo. En aquel día tendremos que darle cuenta a Él. Y nadie podrá decir lo contrario. Entonces, ni le añadamos ni le quitemos a lo que la palabra dice. Cuarta amonestación. Romanos 1:16 nos amonesta a no avergonzarnos, porque mucha gente se avergüenza de ser cristiano, tiene miedo, tiene pánico. Muchos dicen: no, amigo, yo no me avergüenzo. Y si no te avergüenzas, ¿por qué no le predicas
a la gente que te conoce. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Poder de Dios para hacer milagros? No, el Evangelio va más allá de hacer milagros. ¿Qué hace el Evangelio? Salva. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. No hay nada ni nadie que pueda dar eso. Salvación del alma. Solo el Evangelio puede salvar nuestras almas. Puede salvar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi familia, a mis seres queridos. Solo el Evangelio. No tapando su pecado, no consintiéndolo, sino el Evangelio. Y no debemos avergonzarnos. La gente dice: no, yo no me avergüenzo. Sí te avergüenzas, porque a nadie le predicas de Cristo. ¿A cuánta gente hemos predicado? Nosotros y Dios. Respondámonos. ¿Cuánta gente hemos llevado a la iglesia? ¿Cuánta gente hemos guiado a su conversión? ¿Cuánto ha sido nuestro trabajo? En aquel día también le daremos cuenta. Y Dios abrirá el libro y dirá: fulano de tal, ¿qué hiciste por mí? Yo te entregué mi palabra, yo te entregué mi Santo Espíritu, yo te di dones, yo te di talentos. ¿Qué hiciste por mí? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? Muchos se avergüenzan porque no le predican a nadie, porque no anuncian el Evangelio. La gente dice, quiero contarles una historia rápidamente de que el tiempo nos gane. Un asesino en Inglaterra había matado a mucha gente, descuartizaba a mujeres, y la policía por años intentó capturarlo. Un día lo capturaron, había matado, creo que alrededor de 100 personas. Hace mucho tiempo atrás era un escándalo, pero un día fue capturado. Lo más triste es que cuando a él lo capturaron, bueno, lo condenaron a la pena de muerte. Iba a morir el electrocutado. Y cuando alguien llevaba a la silla eléctrica, en aquel entonces, la gente gritaba y no quería porque sabía el dolor que iba a padecer en esa silla antes de morir. Lo triste es que cuando este hombre estaba capturado, su madre llegó y le dijo: me avergüenzo de ti. Ojalá nunca te hubiese tenido, porque has hecho tanto daño a tantas familias. Su madre era cristiana, estaba en la iglesia. Él fue un tiempo a la escuela dominical, pero luego se fue al mundo. Y cuando uno sale, ¿sabe qué pasa afuera? Uno se vuelve impío. Y los demonios, dice la Biblia, que 7 espíritus inmundos vuelven. Este hombre fue tan perverso, hizo mucho daño. Y cuando el cura fue a confesarle, porque la costumbre era que un cura iba a confesarle antes de morir, porque iba a morir, estaba sentenciado, el cura vio la Biblia y empezó a leer. El hombre le miró y le dijo: yo no creo lo que tú dices. Y sé, decía el hombre, que tú tampoco crees lo que tú estás hablando por esa Biblia. Porque si tú creyeses que existe un infierno, sería completamente diferente. Porque si yo creyese realmente que el infierno existe, yo estaría dispuesto, dijo este hombre, yo estaría dispuesto a caminar todo el país de rodillas, aun cuando estuviese todo lleno de vidrios, caminaría sangrando para evitar que una persona caiga al infierno. Tú dices que hay un infierno, pero no creo que tú entiendas. Porque si el infierno existiera, tú harías lo imposible para evitar que alguien caiga. Y eso me hizo reflexionar a mí. Si este hombre estaba dispuesto a esto, muchos cristianos que dicen que son cristianos, que van para el cielo, no tienen preocupación por las almas que se pierden. No oran por los perdidos. No pasan, oran por ellos, oran por sus problemas, ayudan por sus problemas, pero nunca interceden por la gente que tiene necesidad, que tiene problemas. Y eso nos llama a nosotros la atención. ¿Cómo deberíamos comportarnos si realmente
entendiéramos que ser cristiano es una honra, sí, pero es una gran responsabilidad, porque un día le vamos a dar cuenta a Él. Punto número 5, Romanos 10:17. Dios nos exhorta, con esto terminamos. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos exhorta a tener fe. Fe. Creer es la fe. Eso es fe. Creer con el corazón, no con la boca, no con tan solo palabras. Creer con el corazón. Dios nos exhorta a eso. Creamos. Y si creemos realmente, entonces empecemos a vivir para Dios, desesperarnos por su obra. De una u otra manera, aquí, escúcheme, aquí en esta iglesia hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Y Dios sigue avisando y hablando. ¿Quién es el? Es como dice Isaías: ¿a quién enviaré? Isaías dijo: Señor, envíame a mí. ¿Cuántos dirán envíame a mí? Aquí hay necesidad. Hay 5 obras que necesitan. Hay tanta necesidad, hay tanto trabajo que hacer. Despertemos, volvamos a la palabra y trabajemos, porque llegará el momento en que Él dará recompensa a cada una de nuestras vidas. Pongámonos en pie, hermanos, y glorifiquemos al Señor por su palabra. La honra